historia que te voy a contar. Sé que cuando los españoles llegaron a las Américas, ellos llevaban su verdadera arma, no fue la pólvora. Su verdadera arma fue la Biblia. Ellos llegaron a la América con el as bajo la manga, que era insertar la nueva religión global, donde todos tenían que aceptar esa nueva religión que habían ellos creado. Cuando ellos llegan a las Américas, los indígenas locales, ellos empiezan sus masacres, ¿no? Su sometimiento, y comenzaron a decirle a los indígenas que ellos traían un Dios, que ese Dios que venía con ellos, que ese Dios los había mandado a ellos ahí, a esas tierras, que ese Dios estaba en ese libro, que había habido un Dios humano, que habían crucificado y que todos tenemos que adorarlo. Hablando del cielo, del infierno, de un diablo, y ellos no comprendían eso, porque para ellos Dios no era un hombre. Para el indígena primitivo, el indígena que se encontraba en los territorios, que todavía se encuentra en esos territorios, ellos no comprendían ese Dios que le trajeron los españoles, porque ellos decían, el Dios de nosotros lo podemos ver. ¿Cuál era el Dios de los indígenas? El agua, la naturaleza, el aire, los cielos, las nubes, ¿sí? Ese era el Dios de ellos. Un Dios que podían ver, un Dios que le daba peces del mar, un Dios que le daba frutos de las plantas, un Dios que le daba raíces para que comieran. Ese era el Dios de los indígenas. Entonces ya viene con un Dios humano, un Dios hombre, y que murió. Entonces cuando ellos les decían, no, que Dios, este Dios que traemos nosotros, murió en una cruz. Entonces trajeron el cadáver en una cruz y les decían que eso lo tenían que adorar. Entonces ellos decían, nosotros no adoramos cadáveres, nosotros no adoramos muertos, ¿sabe? Entonces vienen a imponer ese Dios lo impusieron a través de las matanzas que hacían y los sacrificios que hacían. Está la historia del cacique que estaba crucificado y el cura le dijo, di que crees en el Dios de nosotros y dejaremos a tu pueblo vivo. Di que crees en el Dios de nosotros y te irás al cielo. Y el indígena le preguntó, ¿y en ese cielo van a estar ustedes? Y ellos, claro, nosotros vamos a estar en ese cielo. O sea, van a estar en ese cielo del Dios que tú dices, ustedes que vienen a matar aquí, a violar nuestras mujeres, a matar, a someter. Van a estar en el cielo y nosotros tenemos que creer en ese Dios porque en ese Dios vamos. No, entonces quiero ir para el infierno. Y ahí es cuando lo crucifican y comienzan a introducirlo. Tiempo después, llegó un indígena que le contó a los jóvenes y le dijo, cuando ellos llegaron aquí, nosotros éramos dueños de la tierra y ellos trajeron un libro. Hoy en día nosotros tenemos el libro y ellos tienen nuestras tierras. Entonces ya entiendes cómo prácticamente que hoy tú y yo defendamos una religión creyendo que es lo correcto porque es Dios, y olvidando más bien de qué forma fue incrustada. Y también era difícil que le llegaran hablando de un Dios de Medio Oriente, un Dios que era humano, que vivía en el desierto, que había sed, y estos vivían en los trópicos, en un clima tropical, o sea, donde estaba todo verde, todo hermoso, agua infinita, animales, comida. O sea, ellos no entendían, no razonaban el Dios que trajeron los españoles, patrocinado por Roma, con una ideología que había sucedido en el Medio Oriente, con un Dios hebreo, lo que hoy en día es Palestina. Entonces, para los indígenas de las Américas, no razonaban eso. Así que se las dejo ahí. Saludos.